Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si os dais cuenta, a partir del versículo 10, si ya habéis leído o conocéis la carta con anterioridad, podréis ver que en toda ella tiene que tratar asuntos muy serios, casi graves, con respecto a la Iglesia. Y a veces va a actuar y va a hablar con mucha dureza a los creyentes en Corinto, aun cuando habían pasado muy pocos años en su conversión. Pero antes de entrar en esas áreas que son difíciles de tratar, en esos asuntos que tienen que ver con el comportamiento, la corrección de los creyentes, podemos ver en estos versículos primeros que hay una especie de gratitud al Señor. Comienza con una bendición. Os deseo, gracias a vosotros, gracias por la obra de Dios a través del Señor Jesucristo, etc. Con lo que Pablo quiere mostrar es dos cosas importantes que quiero que ahora miremos antes de entrar en las cosas duras que se tienen que decir. Esta mañana hemos hecho una exhortación seria, una alarma, para que nosotros no caigamos en el pecado como caían en el tiempo de Malaquías, que no ocurra esto con nosotros. Pero en esta tarde tenemos la parte esta positiva que yo quiero traer. Pablo quiere hacer algo parecido con la iglesia de Corinto. Hay dos claves en estos versículos que hemos leído, en estos primeros 9 versículos, quizá los primeros 8. Casi como dos llaves que van a ayudarnos a abrir para poder entender el resto de la carta. Cuando vosotros entréis en ciertas áreas difíciles en la carta a los Corintios, siempre tenemos que remitirnos a estas dos claves que yo creo que tenemos en los primeros versículos. Por una parte es la gracia y por otra es Jesucristo. No vamos a ver las dos cosas juntas, aun cuando creo que son dos claves que se unen, que van juntas, que lo vemos con otras palabras, quizá la gracia en otras partes de la Escritura, en particular en el Nuevo Testamento. Así que hoy vamos a ver una de ellas y el próximo domingo veremos la siguiente, gracia y Jesucristo. Y yo quisiera que centráramos nuestra atención en el Señor Jesucristo en esta tarde. ¿Os habéis dado cuenta, si habéis leído la carta, quizá no ahora, pero en otras ocasiones, que en todos y cada uno de los versículos se nombra o se considera al Señor Jesucristo? El versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El Señor Jesucristo está directamente o indirectamente tratado en él. Y creo que es importante que entendamos esto para el propio entendimiento de la carta de Corintios, pero también para nosotros mismos, en nuestra vida de iglesia.
Y que lo mismo que nosotros vamos a ver que se relaciona, que es la clave para entrar y comprender el resto de lo demás con respecto a la Iglesia, lo podréis también ver para vosotros mismos a nivel personal. Así que Cristo, como la gracia, Cristo es esencial para la vida de Corinto, para nuestra propia Iglesia y para tu propia vida. No nos deberíamos de cansar de decir Cristo, Cristo, Jesucristo, el nombre del Señor, cuán dulce es su nombre, cantarle canciones y que nuestra vida esté rodeada de Cristo Jesús, que seamos cristocéntricos en todo momento. Y si pensáis que ya hemos hablado de este nombre, de esta persona y de esta obra a lo largo de nuestra vida en los domingos anteriores, pues siento deciros que tendremos que seguir hablando, porque Cristo es lo necesario para nosotros. En primer lugar, en estos versículos que tenemos aquí en este texto, por supuesto Cristo será citado en otros muchísimos lugares de diferentes formas, tenemos que ver tres cosas. En primer lugar, su nombre, que es importante, el lugar que Cristo tiene y, en tercer lugar, la obra del Señor Jesús. Primero, su nombre. Fijaros cómo juega Pablo con el nombre de Jesucristo. En el comienzo dice, cuando nosotros tenemos en el versículo 1, tenemos Jesucristo, en realidad podría ser Cristo Jesús, como lo hace también en el versículo 2. Pero en el versículo 2 tenemos Cristo Jesús y tenemos Jesucristo. Para después, incluso en el versículo 6, tenemos únicamente a Cristo. Así que nosotros muchas veces hablamos de Jesús, hablamos de Cristo Jesús o hablamos de Jesucristo. Con esto queremos decir que Jesús, Yeshua, es el Salvador. Dios salva. Eso es lo que significa Yeshua. ¿Se ha ido la voz o que me estáis mirando aquí muy raro? Joshua. Y cuando estamos hablando de que el que ha venido al mundo, Jesús, es el Salvador, Mateo capítulo 1, lo podéis ver en la Anunciación, también se nos está recordando que Él es el anunciado, el esperado, es decir, el Cristo que en hebreo tendría que remitirnos al ungido o al Mesías, que es entre nosotros. Lo que nos está diciendo, por una parte, es que Dios ha venido a salvar y que ha escogido a su siervo. Así que nosotros tenemos, por una parte, el nombre y quizá el calificativo o el adjetivo con respecto a ese nombre. Jesús es el Cristo, o lo cambiamos, Cristo es Jesús. Porque si hay una cosa clara en las Escrituras es que no se pueden separar estas dos ideas, que Cristo sea el Jesús o que Jesús sea el Cristo. El ungido es el que va a salvar según Dios, o el Salvador es el escogido o ungido según Dios. Tendremos que hacer patente el nombre de Jesús, que no es únicamente una manera de distinción, sino de título, de la autoridad que el Señor Jesucristo tiene. Pero además de esto, tenemos el nombre del Señor. Si os fijáis en el versículo 2, versículo 3, versículo 7, versículo 9, se habla de Él como el Señor. No un Señor, sino que nos está diciendo que Él es el Señor. Quiero que vayamos a la carta anterior a esta, en Romanos, capítulo 10. El apóstol Pablo, también escribiendo en esta ocasión a los creyentes en Roma, en el capítulo 10, está diciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, nos dice en el versículo 8 y 9, «Mas qué decir, acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos». Romanos 10, 8. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y pasamos al versículo 13, aun cuando tendríamos que tener todo el texto,
que nos está diciendo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No es el hecho mismo de repetir Señor, Señor, sino lo que esto conlleva. Lo que nos está mostrando el pasaje es que Jesús el Cristo, Cristo que es Jesús el Salvador, es el Señor. Y cuando estamos hablando de eso, estamos yendo más allá. El nombre del Señor tiene relación, porque incluso esa misma cita que hemos estado viendo en Romanos en el Antiguo Testamento, tiene relación con Yahvé. La palabra Señor nos vincula con el nombre de Dios. Es decir, el nombre de Dios se ha revelado y se ha manifestado en medio de nosotros. Ese Jesús que vosotros tenéis, dice, es el Señor. Es Yahvé en medio de nosotros. Y en el versículo 9 tenéis otra vez otro nombre que se nos refiere a Jesucristo. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Una vez más, otra vez el nombre no es simplemente una mera manera de definirlo o de llamarlo para distinguirlo de otros, sino que el Hijo de Dios se ha hecho hombre en medio de nosotros. La vinculación que nuestro Señor Jesucristo tiene con el Padre. Así que aquí tenemos el Antiguo Testamento con la cita de Joel, y aquí tenemos la promesa anunciada con el Mesías, aquí tenemos la obra de Dios para salvación de pecadores, y aquí tenemos aquel que tiene que ser Señor de nuestra vida, Yahvé. Todo esto en estos versículos. Es importante para la Iglesia de Corinto y es importante para nosotros a quién tenemos delante, quién es al que servimos, qué autoridad tiene, en el nombre de quién viene, etcétera. Es Cristo Jesús, Hijo de Dios, Señor nuestro. En segundo lugar, fijaros bien la conexión que tiene Jesucristo, por ejemplo, con el Padre. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aun cuando hemos dicho que hay una relación no directa, pero sí indirecta, de la divinidad de Jesús, porque nos dice que es el Yahvé o es el Señor, lo sorprendente de las Escrituras en ese momento, y para nosotros, para aquellos que lo niegan, es la relación constante que hay entre el Padre y el Hijo. Pablo quiere decirle a la iglesia de Corinto, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, como muchas veces oramos, que Dios te bendiga, que los bendiciones del Señor estén en tu vida, etcétera. Pero lo importante aquí es cómo Pablo lo une con el Padre al Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta gracia, de la que hablaremos el próximo domingo, esta gracia viene tanto del Padre como del Hijo. No hay manera de poder entender que Dios se iguale o se ponga con otra criatura, si no es con su propio Hijo, que es de su propia naturaleza. A nadie voy a dar mi gloria, no hay nadie como yo, no hay otro nombre aparte de mí, nos dice una y otra vez el Antiguo Testamento el profeta Isaías. Así que cuando nosotros descubrimos aquí al Señor Jesucristo unido con el Padre, tenemos que hablar de igualdad. No quiere decir que lo comprendamos, pero quiere decir que es real en las Escrituras. Nuestro Señor Jesús se puede poner al lado del Padre. Ah, claro. Por eso es que ahora nosotros entendemos cómo nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, la palabra, y la palabra estaba cara a cara con Dios. ¿Por qué? Porque pueden estar como iguales que ellos son. No es que haya dos dioses, sino que es el misterio de la relación de la misma naturaleza con dos personas iguales. Así que cuando vosotros empecéis a leer a lo largo de la carta a los Corintios, como en el resto de las cartas,
acerca del Señor Jesucristo no es meramente un instrumento, no es un profeta, no es un líder dado, sino que es Dios mismo hecho hombre con la autoridad del Señor, puesto que Él lo ha hecho a través de su obra de redención. Él es el Salvador que ha provisto Dios en el ungido, el Mesías, que también nos dice fue el siervo. En el versículo 1, en el versículo 4, en el versículo 9, podemos ver cómo el Señor Jesucristo es el instrumento del Padre. Algo que también la Iglesia de Corinto y nosotros tenemos que recordar. Dios el Padre obra todo lo que es su trabajo de redención y de edificación de su pueblo a través de su Hijo Jesucristo. Él ha hablado de una manera definitiva y ha actuado a través del Hijo. Así que todo lo que tú quieras tener o todo lo que tú quieras recibir de parte del Padre tiene que ser a través de la conducción del Señor Jesucristo. Si las puertas del cielo, se nos dice en otro lugar, se han abierto para traer a nosotros bendición, si hay posibilidad de unirte a ti con el cielo, de unirte a ti con Dios, solamente hay un medio, solamente hay un nombre, solamente hay una escala, que esa es el Señor Jesucristo. Por eso nos quiere señalar Pablo de una manera clara que todo lo que el Padre Dios va a bendecir o ha bendecido ya a la Iglesia de Corinto pasa a través del Señor Jesucristo. Vida cristológica, vida cristocéntrica. Cristo es el centro de todo. Esto es importante que lo entendamos para nuestra propia vida como Iglesia y como individuos. Lo hemos dicho en más de una ocasión y lo tenemos que seguir diciendo. Cristo lo es todo. Si algo somos nosotros en esta vida es cristianos, de Cristo, por Cristo, para Cristo. Y esto lo quiere manifestar en este pasaje, cada versículo, hablando del Señor Jesús. Ahora, en tercer lugar, yo quiero que veamos a lo largo de este texto la obra de Jesús. Hemos visto cómo está su nombre y todo lo que pueda implicar. Hemos visto el lugar de Cristo en relación con el Padre, instrumento igual al Padre en naturaleza y autoridad. Y ahora podemos ver su obra, la obra entre los corintios y la obra entre nosotros. Versículo 2. A la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dos cosas, a la hora de iniciar, a la hora de comenzar, que los corintios tienen que recordar y que nosotros debemos de recordar. Vosotros habéis sido convertidos y habéis sido santificados por la persona y la obra del Señor Jesucristo. Esto es lo que nos está diciendo el versículo 2. Ellos lo tienen que recordar, vosotros lo tenéis que recordar y lo tenéis que tener en cuenta todos los días de vuestra vida, como iglesia y, por supuesto, también como individuos. Primero, la conversión. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo hemos leído en la carta de Pablo a los Romanos, en ese capítulo 10 que antes hemos citado. Todo aquel que invoque, todo aquel que le llame, todo aquel que clame, todo aquel que le busque, todo aquel que confíe, todo aquel que le tenga, será salvo. Esta es la idea. Hemos sido llamados o nosotros hemos llamado, hemos clamado al Señor Jesucristo.